La mañana. La mañana. En directo. Le agradecemos la gentileza de haber atendido esta llamada al ministro de Justicia, Iván Lima Magne. Está en contacto con nosotros. Ministro, un gusto, buen día, ¿cómo está? Buenos días, Pedro Saúl. Es un honor siempre estar con ustedes, a sus órdenes. Ministro, ¿dónde? Bueno, a ver, vamos a entrar en confianza, ministro, o Iván también. ¿Dónde se perdió? Era muy mediático, Iván, con temas de coyuntura, claro, del país, ¿no? Elecciones judiciales y otras cosas. Lo veíamos permanentemente. Pero de pronto desapareció, ya no supimos más de Iván Lima. ¿Alguna decisión especial, alguna causa particular, ministro? Estrategia, Pedro Saúl. Creo que la política comunicacional del gobierno tiene que tener momentos, tiene que tener conducción. Hay diferentes autoridades que tienen que cumplir su rol. Creo que varias de ellas han estado en la agenda, pero claramente no hay una necesidad de estar permanentemente en medios de comunicación. Creo que los equipos ministeriales tienen que tener a sus viceministros trabajando en temas de la coyuntura del país en forma permanente. Yo creo que uno de los viceministros más mediáticos del país es Jorge Silva, el viceministro de Defensa del Consumidor. Lo propio, los demás viceministros del Ministerio de Justicia tienen un rol importante que coordinan siempre con el ministro de Justicia, Nadia Cruz, Jessica Saravia o la misma Susana Ríos. En los temas del trabajo del ministerio tienen que salir a plantear los temas de interés público y lo han hecho, me parece, de manera muy solvente. Yo creo que si hay algo importante en la estructura del Estado es formar a tu equipo y lograr que tus diferentes viceministros estén en cualquier momento en la capacidad de asumir la función que estás desempeñando eventualmente. Creo que hay que formar equipos y en el ministerio tratamos de hacer eso, ¿no? Que nuestros viceministros estén siempre participando de todos estos debates públicos. Claramente, tampoco es bueno en un momento de confrontación tan intenso como el que hemos tenido y que esperemos culmine el día de hoy, entrar al debate. Has visto que mi intervención en diferentes momentos ha podido generar malos entendidos o una situación de dificultad para las elecciones judiciales que son un compromiso del presidente Arce y una obligación de todas las entidades del Estado. Creo que no hay una madurez en este momento en el debate de ideas que debería tener el país. No hay una posibilidad de discutir temas constitucionales o temas jurídicos con altura en algunos de los escenarios que tenemos. Siempre se pasa al nivel de la agresión, de la confrontación que no quiere el pueblo boliviano. Creo que si hubiera en este momento un parlamentario o un grupo de parlamentarios dispuesto a tener un debate serio sobre derecho constitucional, derecho político, estaría presente, pero creo que no ha sido la tónica del debate en las últimas semanas y había que evitar mayor confrontación. Creo que el país se ha dado cuenta claramente de que no es un parlamento, por lo menos muchos parlamentarios no están a la talla que necesita el país para elegir magistrados, y estar ahí como ministro denunciando, criticando, cuestionando no ha sido necesario. Ustedes han hecho una excelente labor como periodistas y la misma sociedad al identificar y hacerle ver al país que no estaban haciéndose bien las cosas en la Asamblea. Lo bueno, lo positivo, lo que rescato es que el vicepresidente Choquehuanca y los dos presidentes de cámaras están llegando el día de hoy a las 2 de la tarde a una sesión histórica de la Asamblea en la cual podríamos al fin tener a las autoridades que van a conducir los próximos 6 años la justicia preseleccionados para llevarle el trabajo ya al Tribunal Electoral. Ministro, este año vamos a tener elecciones judiciales. ¿Se puede garantizar que este 2024, en lo que resta, vamos a tener esas famosas elecciones judiciales? ¿O eso está en veremos? Eso está diseñado en la Ley 1549 para que hoy culmine ese proceso. Este proceso que ha sido tan difícil, que debió haber terminado el año pasado, el 31 de diciembre, y que tiene como responsables de la demora a los miembros de la Asamblea Legislativa, ha tomado un acuerdo político que se ha vislumbrado en decisiones que son fundamentales y en las cuales han
firmado todos los partidos políticos con representación parlamentaria. Me refiero al encuentro liderado por el doctor Hassen Teufel hace 2 semanas atrás, en el cual todas las fuerzas políticas han suscrito que la prioridad del país son las elecciones judiciales. Eso no se había visto en la política boliviana en los últimos años, que estén todos los actores políticos en una mesa definiendo temas que el país ha empezado a ver como resultados. El día de ayer, en horas de la madrugada, se aprobó la ley que propuso el Tribunal Supremo Electoral respecto a las primarias, a la supresión de las primarias en la elección del 2025. Este acuerdo, este compromiso político que participaron todos los partidos, ayer se cumplió. Yo creo que ya hay un nivel de certidumbre para el país de que este diálogo político está funcionando en la medida de que hay una sola persona, Evo Morales, que no respeta su palabra, no cumple sus compromisos. Ha estado presente él, ha tenido un discurso muy cambiante, primero rechazando cualquier cambio en la norma, esta semana invitando a primarias abiertas y cambiando las reglas del juego, cuando en verdad lo que decidieron todas las fuerzas políticas es aprobar un proyecto de ley propuesto por el Tribunal Supremo Electoral. Eso se ha dado ayer. Hay una certeza y certidumbre para el país de que los políticos bolivianos cumplen su palabra y ayer la Cámara de Diputados por 2/3 ha aprobado este proyecto de ley. Esto va al Senado. Ahí veremos la talla de Andrónico, si Andrónico es el presidente del Senado o es una persona obsecuente con Evo Morales. Veremos cómo termina este primer paso del acuerdo político, del gran acuerdo político nacional. Y el segundo paso también se va a ver el día de hoy. Hoy a las 2 de la tarde retoma su trabajo a la Asamblea y esperemos que ese compromiso de todos los políticos bolivianos, estuvo Carlos Mesa, firmó el documento, estuvo Marianela Prada en representación del Ejecutivo, firmando el documento, y todos los actores políticos, incluyendo a Creemos, representado por Zvonko Matković, comprometiéndole al país su compromiso para que haya elecciones judiciales. Prioridad, utilizaron esa palabra, prioridad. Hoy en la tarde vamos a ver si ese compromiso llega a la realidad y tenemos elecciones judiciales este año. Yo soy optimista, Pedro Saúl, creo que el órgano electoral está preparado para encarar este proceso este año. Ellos tienen por ley hasta 150 días para organizar estas elecciones, una vez que la Asamblea apruebe por 2/3 la lista de precandidatos, y definitivamente este trabajo que haga el órgano electoral deberá ser y superar los problemas que tuvimos en las 2 elecciones previas. No quiero adelantarme, retomo el tema. La clase política ha llegado a un gran acuerdo, se ha cumplido en un primer nivel ayer, y esperemos que hoy continúe ese diálogo para lograr elecciones judiciales, que son la única forma constitucional de reemplazar a las autoridades, a las 26 autoridades que están administrando la justicia ahora en Sucre. Ministro, si bien es cierto que usted nos dice que hay posibilidades están dadas las condiciones para llevar adelante las elecciones judiciales este año, hay problemas con los postulantes, la cantidad de candidatos para el Tribunal Constitucional, por ejemplo, la equidad de género y todo eso. Se ha hablado de la posibilidad de declarar desierta esa elección en algunas regiones. ¿Sería el mejor camino ese, ministro? ¿O también hay forma de poder llevar a cabo una elección judicial este año completa, ¿no? Con todas esas unidades que tiene el órgano judicial. Pero Saúl, la ley 1549 es muy precisa. La ley 1549, que es resultado de un gran acuerdo nacional, plantea que cada una de las elecciones de cada uno de los 3 tribunales y el Consejo de la Magistratura tienen que llevarse adelante de la forma más pronta y con la mayor celeridad posible. Y podía haberse presentado una eventualidad, la ley lo plantea así. Puede darse en cualquier etapa del proceso la declaración de desierta. Yo te recuerdo, ustedes son muy acuciosos, que cuando se presentó esta situación al inicio del proceso, una declaración que hice, me siguieron algunos parlamentarios, es que había que suspender la elección del Tribunal Constitucional y ampliar la convocatoria por al menos 2 semanas para tener la suficiente cantidad de candidatos. Eso era lo que se hizo el 2012 y el 2017, siempre lo digo, no hay por qué descubrir el agua tibia. Nos pasó eso en las 2 elecciones anteriores. No había la suficiente cantidad de candidatas
mujeres en algunos departamentos, se tuvo que dar un plazo adicional, se completó la cantidad de postulantes para un proceso competitivo y se logró resultados de candidatos suficientes. Ahí hubo personas con nombre y apellido, Andrea Barrientos, Patricia Arce, que salieron a decir que esto era una manera de seguir trabando y dilatando las elecciones judiciales. No tuvieron la capacidad de ver el futuro a largo plazo, si no se concentraron en una confrontación en ese momento con el ministro de Justicia, y se optó por continuar con el proceso. Esto es lo que iba a pasar, eso se sabía, y no porque tenga una bola de cristal que vea el futuro o porque tenga información privilegiada, era algo obvio. Si tú tienes en un departamento 2 candidatas y las 2 candidatas no tienen trayectoria jurídica de la talla de ser jurista del Constitucional, era claro que eso iba a fracasar. El gran problema de muchos actores políticos es que no conocen su sector, no son los expertos que uno quisiera en cada uno de los sectores que tienen que ser la cabeza y dirigir el país, y lamentablemente eso ha ocurrido con nuestro Parlamento. No conocía y no conoce los méritos, la calidad profesional y la trayectoria de los profesionales que están actualmente como candidatos. Esa era la situación que iba a ocurrir y es lo que ha terminado consolidándose en el informe que ha presentado la Comisión Mixta de Constitución de la Asamblea Legislativa. Yo te invito nuevamente a leer la Ley 1549. La Ley 1549 es muy precisa y es una ley que trabajaron entre los diferentes parlamentarios y señala con precisión que puede darse la elección en 3 tribunales y no así en uno de ellos. Eso lo dice la ley. Puede ser que haya elección incluso en uno solo y no exista elección en 3. ¿Y qué es lo que dice la ley que debe ocurrir con ese tribunal que se declara la convocatoria desierta? Inmediatamente tiene que venir otra convocatoria. Y esa otra convocatoria tendría que ser bajo la ley 1549 en 80 días. Tendría que replicarse el procedimiento nuevamente y en 80 días deberíamos tener la etapa de la Asamblea Legislativa concluida para que vaya al órgano electoral esa lista, esa nómina, y podamos tener elecciones judiciales. No hay manera de actuar al margen de la ley. La ley lo plantea en esos términos. Y hay un punto constitucional que te llamo la atención. La renovación de los tribunales en Bolivia es total. En el derecho comparado hay 2 formas de renovar los tribunales de justicia: renovación parcial y renovación total. Hay países que han optado por la renovación parcial porque es la mejor manera de llevar adelante una continuidad democrática de los tribunales de justicia, y está expresamente en su ley esa posibilidad. Se renuevan por tercios, se renuevan por la mitad, se van renovando parcialmente. Bolivia no ha optado por ese modelo del 2009. En la constituyente se ha planteado que la única forma de renovar tribunales en el país es renovación total, los 9 magistrados. Por lo tanto, no puede haber un proceso que tenga una elección de 4 departamentos y no de 5. En términos constitucionales, la renovación del constitucional tiene que ser de los 9 y tendríamos que tener, en este caso, una ampliación conforme a la ley 1549 del proceso de la convocatoria para que se logre los candidatos suficientes y se pueda llevar adelante la elección del Tribunal Constitucional. En este momento, esa decisión es de la Asamblea Legislativa. La Asamblea Legislativa tiene ahora que decidir entre las siguientes opciones. Opción 1, convocar para todo el Tribunal Constitucional a una nueva convocatoria, a un nuevo proceso de preselección. Opción 2, elegir o llevar adelante una elección de 4 departamentos y solamente ampliar para 5 departamentos. Se llevaría adelante la elección en La Paz, Oruro, Chuquisaca y Tarija, y se sacaría una nueva convocatoria para los 5 departamentos que no han logrado la cantidad suficiente de candidatos. Y la opción 3, que es también una opción que tiene la Asamblea, sobre 200, y es el que tiene la mayor nota. También sabemos quién es el que tiene la peor nota. La peor nota tiene la fiscal departamental de Tarija, que sacó 0 sobre 100 y que tiene 50 puntos en su currículum, en su hoja de vida. Ella también está en este momento habilitada para ir como candidata al Tribunal Supremo de Justicia por el departamento de Tarija. Claramente ahí ya va a jugar el voto del ciudadano. Seguramente muchos bolivianos, muchos paceños querrán votar por el doctor Campero como
el mejor jurista que tenemos en esta calificación y tal vez los tarijeños no voten por una persona que ha sacado 0/100, pero eso ya es otro criterio. Por el momento tenemos que lograr que la Asamblea por 2/3 habilite ese listado y lo mande al Tribunal Electoral, y te diría que el problema principal es el del Tribunal Constitucional, con las 3 variantes que te he planteado, a decisión de nuestra Asamblea Legislativa, que debe decidir entre esos 3 caminos. Ministro, bueno, ahora sí le voy a pedir las respuestas más breves para que no nos falte el tiempo. Ministro, esto de que de pronto algunos departamentos puedan ser declarados desiertos, el caso del Tribunal Constitucional, y luego tener que hacer otra convocatoria y otra elección, implica más gasto para el país, y es el lujo que menos podemos darnos en este momento, gastar más dinero para ir haciendo elecciones. El hecho de que hayamos llegado a este punto, entiendo, ministro, señal de que algo no se hizo bien, ¿no? O sea, algo no se diseñó bien, alguien no se aplicó bien, la Asamblea tal vez no hizo lo que tenía que hacer, de pronto una mejor ingeniería jurídica, legislativa, del debate, de la propuesta de soluciones. Además está la Constitución, ministro, ¿no?, que determina claramente el tiempo de mandato de los magistrados. Y con un proceso demorado así, ellos también se extienden, ¿no?, en su mandato, van más allá de lo establecido en la Constitución. Claro, son cosas que se van complicando. Por eso yo le decía, prefiero quedarme con la idea de que la Asamblea busque soluciones, salidas, y vayamos a elegir a todos y no se dé así un escalonamiento, ¿no? Y unos se quedan, los otros van, luego elegimos a los otros y las polémicas van a volver y los retrasos, en fin. Creo, ministro, que nos puede ocasionar o adentrar en otro tipo de problemas. Sería bueno que la Asamblea de una vez busque salidas creativas y elijamos a todos, se cumpla su mandato en los tiempos establecidos por la Constitución y comiencen los otros, ¿no? Sí, Pedro Saúl, lo que dice la Constitución, evidentemente, es que los mandatos son de 6 años, en el caso del órgano judicial, y el mandato de estas personas ha terminado el 31 de diciembre del año pasado. Es una situación de anormalidad constitucional en la que se ha presentado. Lo mismo que ha ocurrido cuando se dio la crisis del 2019 y se amplió el periodo de diputados y senadores por prácticamente un año más, y también el de alcaldes y gobernadores. La situación de 6 años, 5 años, o el mandato que tiene una autoridad por Constitución, en la práctica, en la realidad, en la normalidad, debe respetarse. No tiene sentido que la Constitución fije plazos para que estos no se cumplan. Y la responsabilidad de esa situación claramente es del órgano que tiene que elegir. Mira, tenemos muchos de los cargos constitucionales sin el trabajo de la Asamblea. Sin ir más lejos, el día de ayer también tenía que haberse elegido al Tribunal Departamental Electoral del Beni. Hace 2 años que no tiene Tribunal Departamental Electoral ese departamento. Y ha sido necesaria una acción de cumplimiento en la ciudad de Trinidad que le ha obligado a la Asamblea, le ha dado 48 horas inicialmente, ahora les han dado 15 días hábiles para que puedan elegir y cumplir su función constitucional. Mira, yo estoy convencido de que la única salida a todos los problemas es la salida constitucional, porque cuando tienes soluciones creativas, Pedro Saúl, y uso tu palabra, creativas, que no se marcan en la Constitución, lejos de ahorrar tiempo o de encontrar una salida, creas mayores problemas. Lo que he aprendido en estos años es que la única manera de lograr salidas de largo plazo, salidas que puedan ser estables en el tiempo, es a través del respeto a la Constitución. Y por lo tanto, yo creo que acá el debate en la Asamblea tiene que tener ese parámetro del respeto a la Constitución. Y voy a entrar a un tema de fondo. Cuando inicié mi labor como ministro, convoqué una mesa con todos los actores políticos, como ahora nos recomienda la CIDH, o ha recomendado García Sayán, o van a recomendarte cualquier jurista. No es descubrir agua tibia. La reforma judicial es una tarea de todos los bolivianos que trasciende los 5 años de mandato de un partido político y tiene que tener un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional. Esa era la vía. Y en ese momento lo que le plantea al país es una reforma constitucional, porque el problema que identificas está en el diseño constitucional. Bolivia es el único país del mundo, junto a Japón, que ratifica, no elige, que le da a la gente la potestad de elegir magistrados. No está bien, no es un modelo que está bien, pero está en la Constitución.
y hay que respetar la Constitución. También, y con eso termino, Pedro Saúl, es un debate profundo en México el día de hoy. López Obrador está planteando ir al modelo de elección de voto popular. Tú eres una persona muy informada. Te invito a que veas ese intenso debate que hay en México sobre el modelo de elección de voto popular. El problema, Pedro Saúl, a lo que estamos viviendo, es que ese modelo no funciona. No ha funcionado en ningún lugar del mundo, no ha funcionado en Bolivia 2 veces y claramente no creo que funcione, pero es el que dice nuestra Constitución y como gobierno tenemos que hacer respetar la Constitución. Ministro, tal vez podría funcionar. Lo que no funcionan son los actores, ministro, políticos. Yo por si acaso no tengo ninguna aversión contra los políticos. Es más, me parece una tarea muy noble la política porque es una mediadora en la sociedad para solucionar conflictos. Y creo que eso es muy apasionante como tarea, como misión noble. Pero los operadores dejan mucho que desear, ministro. En la asamblea, tal vez el problema no es la asamblea. Si tuviéramos otra talla, otra forma de hacer política y no la de eliminar prácticamente a mi adversario y el encono y el odio y el deseo de venganza y te piso el cuello y qué me importa, yo me salgo con mi gusto y tengo que elegir al mío, al que es de mí, eso es lo que está mal, ministro Lima. Porque si tuviéramos otro tipo, otra talla de calidades humanas y de prácticas políticas, tal vez esto fluiría. Y escogeríamos a los mejores de una sociedad, subiría el nivel de confianza en la asamblea y saldría los candidatos, la papeleta, iríamos a votar sin ningún problema. Pero los espectáculos que presenciamos, ministro, de los políticos, de quienes están ahí, es terrible. Yo creo que eso está mal, definitivamente. Pero usted dice que no funcionó, son realidades que nos marcan. Esta situación habría que cambiar. Entiendo que usted sugiere que sería mejor cambiar la Constitución, ya no por voto ciudadano. Pero si esto va a seguir, ministro, en manos de los políticos, de esta clase de políticos en la Asamblea, con voto o no voto ciudadano, vamos a seguir presenciando los mismos escándalos, las mismas peleas encarnizadas para seleccionar a los candidatos a magistrados o finalmente a los magistrados, ministro Lima. Mira, este debate se da en todo el mundo. Nuevamente te reitero, no es momento de descubrir el agua tibia. Los sistemas Costa Rica, Uruguay, que tienen poderes judiciales independientes, ranqueados en niveles expectables en el mundo, tienen modelos y formas de elegir a los magistrados de los tribunales de justicia. Una forma es incorporar la carrera judicial, que no haya más transitoriedad, y eso lo hemos logrado. Tenemos una escuela judicial que es de las mejores de la región en este momento, y esta crítica de García Sayán, que teníamos 44% jueces transitorios, ya no existe, porque todos los jueces bolivianos están institucionalizados. Yo siempre lo digo, las buenas noticias nunca van a salir en medios de comunicación, pero se ha avanzado mucho dentro de la estructura del órgano judicial. Tenemos grandes avances en tecnología. A ver, ministro, si un día viene para que hablemos de eso, ministro Lima. Usted toca un tema que es interesante y requiere amplitud. Yo lo invito públicamente a que pudiera estar en estudio y nos hable de esta escuela de jueces. Pero permíteme cerrar la idea que te quiero transmitir. ¿Por qué funciona bien en Uruguay y en Costa Rica? ¿Tienen mejores políticos o hace falta incorporar que la gente no aprenda a ser juez en el Tribunal Supremo? Sabes, de muchos de los candidatos en varios departamentos van a aprender a ser jueces en el Tribunal Supremo y eso no está bien. No puede ser que una persona vaya a aprender a decidir con la vida, con la libertad de los ciudadanos por un criterio político. No debería ser el resultado de una carrera en la cual hayas demostrado que has sido juez, que has sido vocal, que has sido presidente de tu tribunal o que has sido un exitoso abogado litigante para ser parte de ese tribunal. ¿Puedes identificar a esas personas con 5 preguntas de selección múltiple? ¿No será que está mal ese proceso de decir que tienes que tener méritos suficientes para ser magistrado de un tribunal en cualquier lugar del mundo? Te hablo de Uruguay, de Costa Rica, de Estados Unidos. No cualquiera puede ser candidato. Claro. Y tienes que ser sometido a un examen riguroso para poder elegir a quienes van a conducir la justicia de un país, cosa que no ha ocurrido en este proceso. Pero, ¿sabes qué, ministro? Yo acá de abogado y responder 4 preguntas de selección múltiple. Eso no está bien. Claro.
Eso no es correcto. Sí, no, además Eso que no es oral, ministro, eso de oral yo no entiendo, ¿no? Yo oral entiendo por una exposición más o menos completa, pero una exposición de alguien, ¿no? Para medir el tamaño de sus conocimientos, de su coherencia, de su lógica, pero que te digan oral y que saques un papelito, te den una preguntita y la respondas, yo no le veo dónde está el oral. Pero, ¿sabe qué, ministro? Yo me sumo a lo que usted plantea para abonar el debate. Usted dice, no puedes pues aprender a ser juez ahí recién de magistrado, ¿no? No puedes. Yo digo, ¿y dónde puedes aprender a ser diputado y senador? Tampoco pues puedes aprender yéndola a apelar, ¿no? En la asamblea. Solo disque porque tienes que estar ahí. O sea, veo una lógica más o menos similar. No podemos jugar con el país. Si el cargo de un juez es tan importante, ministro, el de un diputado o senador lo es en la misma medida. Es destino de país en manos de esa gente. Entonces, tampoco vas a ir a aprender, ¿no? A ser diputado. No sé. Abono el debate, ministro Lima, para a futuro, como usted dice, discutir estas cosas. El político de una asamblea tiene que tener representatividad nacional y ahora vamos a tenerlo a profundidad. Tenemos 130 escaños que hay que distribuirlos nuevamente porque el censo está terminando, los resultados tienen que entregarse en septiembre y hay departamentos que van a tener más escaños y otros que van a tener menos. Y en la Constitución tenemos 130 como candado. ¿Cómo los vamos a distribuir? Hay 7 jurisdicciones indígenas, tendrían que haber 36, pero las ciudades no tienen la representatividad que quisieran. Hay un debate profundo, sí, que yo estoy seguro, sí, y te doy la razón en eso, lo pueden sostener muy pocos parlamentarios, sí, muy pocos diputados y senadores en este momento. Y lo que quisiera una sociedad, lo que quisiera un país, no es un debate de abogados en el Congreso, es lo que hemos criticado. Cuando se da esta transformación hace 20 años de la sociedad boliviana, de la inclusión, del pluralismo, dijimos que tiene que haber representación de todos los bolivianos. El país tiene que estar representado en esa asamblea. Y por lo tanto, yo no estoy pidiendo un debate entre abogados, repetir lo que pasó el 52 o pasó hace un siglo de tener parlamentos de abogados. Sí, pero tiene que haber una discusión en la verdad, en los principios. Cuando no se respeta esos criterios en el Parlamento, tenemos la situación que estamos enfrentando. Y yo estoy convencido que el 2025 va a haber otro Parlamento en el país, porque lo que tiene una democracia es que el voto transforma realidades. Sí. Hay un ciclo que ha terminado en el país el 2005, y hay otro ciclo que está terminando el 2025. Y estoy seguro que el pueblo boliviano y la clase política va a tener una transformación profunda el 2025. Sí, estoy seguro que esto, en lo judicial y en el Parlamento, en cada crisis va a presentar oportunidades y seguramente tendremos un mejor Parlamento en 2025. Y yo también creo eso. No, digamos, los doctorcitos de ese tiempo, volver a crear la élite, no. A lo que yo voy, ministro, es de estándares mínimos, ¿no? De cualificación de la democracia. Y estándares mínimos implica, ministro, no desprecio al conocimiento, valoración del conocimiento para quienes van a ir a los cargos públicos. Y por ende, en el eslabón ese, darle oportunidad a todos para que accedan al conocimiento, se preparen, se capaciten, pero no despreciar el conocimiento a título o bajo ropajes de populismo o de que el pueblo, no, o sea, no nos estamos haciendo un daño, una utopía mental que nos perjudica, ministro, y eso es lo que no terminamos de entender. Lo queremos camuflar a veces con una estereotipación fatal. Me estás despreciando. Me estás marginando. No es eso, ministro. No va por ahí la cosa. No estamos entendiendo el horizonte al cual deberíamos mirar todos. Ministro, muy al margen de todo esto que hemos reflexionado, esta elección, el ciudadano, ¿no? Al final es cuestión de salir a la calle y hablar con la gente, ¿no? Y preguntarle y decirle, ¿qué opina usted de la elección judicial, de todo lo que ha ocurrido hasta acá? Amigo, amiga, lo puedo hacer yo como periodista, usted como ministro también lo puede hacer tranquilamente y hablar con la gente, y ahí nos damos cuenta en ese punto final de descanso del debate que dice la gente, no más allá de lo que pudiera manifestar un periodista. ¿Es confiable esta elección, ministro Lima? ¿A quiénes vamos a ir a elegir? No me voy a meter con sus calidades profesionales, porque yo no soy quien para despreciar. Lo que yo voy es a los vínculos posiblemente políticos, los intereses que se juegan ahí, a quién pongo en roques. Un ejemplo, ministro. Marvin Molina
Usted conoce el caso. No se terminó de investigar lo de los audios, unas pericias pero serias, ¿no? Una investigación profunda. Lo escuchamos a Marvin Molina hablando con un diputado, un dirigente, que sí, que hay que dar oportunidad a los compañeros, que tenemos que ganar la elección. Marvin Molina es candidato, y a propósito de eso, él es consejero de la magistratura. La señora Carminia Alejandra Martínez Cusicanqui fue encargada distrital del Consejo de la Magistratura acá en La Paz. Supongo que Molina tuvo algo que ver para designarla o darle esa confianza. Ahora ella es vocal del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, es vocal y es postulante. Ministro, ¿eso a qué me lleva a sospechar? Que pareciera haber habido un reclutamiento de muchos funcionarios judiciales actuales, poner a gente de confianza, el que vaya aquí, yo voy allá, nos conocemos. Ministro, eso no genera mínimamente una desconfianza y una duda. Este caso que le menciono es uno. Si seguimos viendo cosas, podemos ir encontrando más detalles. No sé qué dice usted. Pedro Saúl, yo te diría que de los 705 candidatos, este proceso comienza con 705, vamos a terminar con un número reducido de candidatos, tiene un perfil. Tú no vas a encontrar entre los candidatos, esos 705, abogados que vengan de los estudios jurídicos más destacados del país. Tampoco vas a encontrar funcionarios públicos de los ministerios o abogados que están trabajando en determinados sectores. En general, los candidatos, te diría casi un 90%, son funcionarios judiciales, son gente que ha decidido hacer carrera en la vida judicial, que han sido secretarios, actuarios, jueces, vocales y actualmente estaban desempeñando alguna función en la justicia boliviana. Por lo tanto, hay que tener cuidado con la generalización o con la deducción que estás planteando. Claramente, quien es representante distrital aspirará a ser consejero de la magistratura, quien es juez aspirará a ser magistrado del Tribunal Supremo, y las formas de designación de estas autoridades en el país están dadas por la Constitución. Con eso no te quiero responder a la duda que tienes, pero justamente ese es el trabajo de la prensa, de los políticos y de la sociedad boliviana. Si hay algo que me parece importante en la elección judicial, que no tiene, como todo en la vida, todo 100% malo, es esta etapa de escrutinio público, intenso escrutinio público, para saber quiénes son las personas que están yendo a la papeleta y por las cuales va a votar el pueblo boliviano. 2012, 2017, todo el debate fue voto nulo o vota por alguno de los candidatos del MAS. No hubo esta intensa actividad que podría darse en este proceso. En este proceso claramente hay personas como Carla Lorena Áñez en Santa Cruz, que tiene una relación muy cercana con Martín Camacho, con el abogado del gobernador Luis Fernando Camacho. Seguramente ahí le dirán lo mismo que haces con Marvin, una investigación sobre las relaciones de esta juez con el partido Creemos. Claramente esa es una posibilidad que se va a dar. Y lo mismo en Cochabamba. Hay unos candidatos que tienen una cercanía muy directa con el actual alcalde de Cochabamba. Lo propio puedes encontrarlo en Tarija con respecto al gobernador. Y todo eso tiene alguna repercusión, tiene algún impacto, claramente. El país tiene que saber por quién está votando, tiene que tener claridad de quién va a ser su magistrado, porque uno quiere que un magistrado sea una persona imparcial, independiente y con el conocimiento jurídico suficiente para actuar bien en el cargo que va a desempeñar. Pero en este caso, ministro, yo me voy a lo siguiente, ministro Lima. Y hablemos de cargos jerárquicos que quieren volver a postular, vocales, ¿no? Ministro, un poco de lógica, ¿no? Sensatez, racionalidad. Si han estado en cargos jerárquicos y no han podido arreglar la justicia, o sea, yo no entiendo, ministro. ¿Los vamos a volver a poner? No da. No cuadra, ministro, por una simple no cuadra. Señores, salgan, no tuvieron su oportunidad, no dieron. Que vengan otros tantos que también hay, que no están ni siquiera en la función pública, abogados, que quisieran tener esa oportunidad. Entonces, no entiendo, ministro, o sea, ¿qué viene la...? Si estuvieron en esos cargos importantes, no pudieron... Leyes paradas ahí en la Asamblea.
Y el Consejo de la Magistratura es la otra instancia que contribuye en la reforma judicial y se ha podido avanzar en temas estructurales. Lo vamos a hablar en otro programa, lo pedías. Pero hay una realidad en este momento, estimado Pedro Saúl, de los candidatos que el país llama autoprorrogados. En este momento Marvin Molina, que es el más representativo, es uno de los pocos que ha quedado. Los demás han ido renunciando, han quedado fuera del proceso electoral. Más bien. Y tienes muchos vocales y jueces en este momento que han sacado notas muy bajas y que van a tener que renunciar. Lo cual me parece interesante porque conforme a la regla constitucional, una vez que el Tribunal Electoral emita la convocatoria, lo usual es que les dan 3 días de plazo y tienen que presentar renuncia. Y tú te vas a fijar que los que van a renunciar son muchos. Bueno, en algunos departamentos, los 8 candidatos son actualmente vocales o jueces de los tribunales de justicia. Claro, es que la Constitución dice que que no puedes tener un cargo público 90 días antes de la elección. Por eso estamos hablando de que la elección, si se aprobara hoy día la lista y la próxima semana el tribunal emite la convocatoria, tendría que ser aproximadamente fines de octubre, principios de noviembre. Pero hay una regla ahí en la Constitución que hace que varios de ellos renuncien. Bueno, ministro, está bien eso. Bueno, ok, yo planteo la reflexión, ministro, o sea, cosas que me parecen elementales. Ministro, usted después de esta hora que va a pasar de las 10 ya no puede, no tiene tiempo, ¿verdad? Yo tenía previsto 45 minutos y tengo una reunión en 3 minutos, Saúl, pero con todo gusto. Entonces, acabo con esta pregunta, ministro, así de pura curiosidad periodística, ministro. ¿Es cierto que usted quiere ser candidato a fiscal general del Estado, ministro Lima? ¿O no? ¿O puro chisme nomás? ¿O de verdad quiere? Yo hice una declaración pública, Pedro Saúl, para exigirle a la Asamblea, a Andrónico y a Guaitari, que tramiten esa ley. Lo que pasó en la Asamblea para la elección judicial no debería volver a pasar. El periodo del doctor Lanchipa termina el 9 de octubre. Mira, estamos en agosto. Tenemos apenas 60 días para elegir al fiscal general. Si no aceleramos el proceso, no sacamos la ley, la convocatoria y empezamos a evaluar a los postulantes, nuevamente vamos a tener una crisis porque el 9 de octubre no vamos a haber elegido al fiscal general. Pero no me está respondiendo, ministro, si usted quiere ser, tiene la intención de ser candidato. Te reitero el contexto porque lo respondí a un periodista del Deber y le dije en ese momento, mire, yo evaluaré eso el momento en el que salga la convocatoria, porque probablemente pongan entre las condiciones no haber sido ministro de Justicia y ahí no tendrá... Pero ministro Lima, yo le digo algo, ministro Lima, muy fraternalmente. Probablemente eso va a afectar su imagen, porque luego le van a decir, si usted logra ser fiscal, van a decir, es el fiscal del masismo del ala arcista. O sea, ¿no ve usted ese peligro para su propia imagen profesional y futuro también? Mira, Pedro Saúl, yo en primer lugar te reitero, yo no puedo decirte si voy a ser o no candidato hasta no ver la convocatoria y la ley que regula el proceso. Pero más allá de eso, el rol mío en la política boliviana no es un rol partidario. Yo no soy militante del movimiento al socialismo y por lo tanto nunca voy a ser candidato ni a diputado ni a senador, ni voy a ocupar otro cargo que no sea el que sea el de un invitado. Mi rol en la política boliviana, macro, es trabajar por la transformación de la justicia, en la función que tenga que estar como ministro de Justicia ahora, en algún momento como magistrado, y en la que tenga que poder contribuirle al país. Yo no soy un político partidario, por eso no me vas a ver en los debates que tienen que ver con esa lógica. Yo estoy trabajando, a invitación del presidente Arce, en la transformación de la justicia, y soy un abogado que le voy a tener toda la lealtad, consideración y respeto al presidente Arce, y a diferencia de otras personas, en mi vida siempre he demostrado esa característica de lealtad. Cuando el presidente me pida que haga algo para su gobierno, lo voy a hacer con el mayor de los gustos porque tengo ese principio de vida. Él me ha invitado a un cargo y lo voy a ayudar en lo que él considere deba trabajar para mejorar la gestión y la vida de los bolivianos. Bien, ministro. Ojalá que podamos seguir debatiendo. Le agradezco mucho por este tiempo. Órdenes, Pedro Saúl. Sí, un gusto, ministro. Que esté bien. Chao, Pedro.